esta noche, mayo 18 del año 2024, vamos a empezar con esta nueva transmisión desde Dallas Fort Worth y a través de nuestra página de la nueva era de Acuario aquí en Facebook y la nueva era de Acuario.org en la web, trayéndoles los temas que nos interesan, los temas de la gnosis. Hoy vamos a hablar de lo que es las tormentas solares y el Solio-Nencius. Es un tema que obviamente es de, ahora sí que cabe el término perfectamente, de palpante actualidad, ya que se ha estado hablando mucho de eso, ¿no? Ustedes lo han visto por ahí en las redes, en los medios y todo eso. Antes de entrar, vamos a hacer un corto preámbulo aquí antes de entrar en esos temas, porque necesitamos mencionar que estamos entrando una hora más tarde para nosotros acá de Texas, en los Estados Unidos, pero se acomoda mejor a todas ustedes, las almas maravillosas que nos escuchan en México, Centroamérica, Suramérica, porque allá es una hora más temprano. Entonces nos platicaban que no tenían oportunidad de entrar y vernos y escuchar el tema porque la hora, ¿no? Ya que este año hubo algunos ajustes en los diferentes países y algunos horarios no cambiaron, entonces se quedó ahí, ¿no? Pero acá sí cambió. Entonces, ¿qué horas son allá en Colombia en este momento, amigo Severo, que nos escuchas y nos comentas ahí? Para más o menos ubicarnos, porque a veces nos han preguntado, ¿no? Que si son las 10 de allá de Dallas, ¿qué horas son en Colombia o Venezuela? Y es difícil, ¿no? Y tal vez nos sirve que nos platiques de eso para ver cómo está la conexión también en tiempo real. Les decíamos que vamos a hablar del tema de las 10 pm. Ok, entonces tenemos la misma hora en estos momentos allá en Colombia. Y en México son las 9, eso es lo que no entiendo, ¿no? Como que no compagina muy bien que acá sean las 10, en Colombia las 10 y en México las 9, pero bueno, o en los países centroamericanos las 9, pero bueno, vamos a seguir así. Les pedimos que por favor nos ayuden a compartir, primero que nada, es una tarea que todos hacemos juntos cada noche que nos conectamos aquí con ustedes. Compartir ese enlace es muy importante para personas que pues están buscando, ¿no? Algunas palabras de algo diferente, que están buscando otra opción al conocimiento, están buscando a veces hasta salirse del aburrimiento, ¿no? De la rutina. Estos temas para todo eso te ayudan. Si bien es cierto que esto es gnosis y que la gnosis es a veces un poco intensa en la práctica, en estos momentos aquí en vivo tratamos siempre los temas más fundamentales, más digeribles, más básicos si quieres, ¿no? Entonces sigan compartiendo por favor para que más personas se den cuenta que ya estamos en vivo y vamos a entrar en ese tema. Sobre todo vamos a empezar con eso, ¿no? Y coméntenme ahí por favor ¿qué han escuchado ustedes en sus países? Porque estos videos tienen alcance a nivel internacional. ¿Qué han escuchado en sus países o en sus ciudades sobre eso de las tormentas solares? Es un tema que obviamente pues ha causado sensación en estos días, ¿no? Muchos de ustedes nos compartían sus videos o fotos de auroras boreales, ¿no? Por todo el mundo, cosa que no se veía antes. Entonces, ese fenómeno se le atribuye precisamente a estas tormentas solares que la NASA o la ciencia actual, no nada más la NASA, sino cualquier otra pues institución o cualquier otra agencia han registrado y han bautizado con cierto nombre. Pero hoy vamos a hablar un poco de eso, más también entrar tal vez a la parte esotérica de esta cuestión, porque debemos saber que nosotros vemos el mundo un poco diferente. Cuando tú le agregas el concepto esotérico a la situación, te das cuenta de muchas cosas que normalmente la gente no se da cuenta, ¿no?
Incluso de muchos de los descubrimientos que las diferentes agencias mundiales han hecho, han realizado, pues en otros tiempos se veía como superstición, ¿no? Como espiritualidad o como, qué sé yo, fantasmas, etcétera. Pero a medida que la ciencia va avanzando y que estos medios, sobre todo el Wi-Fi, se va desarrollando y se va perfeccionando, pues ustedes ven que muchos de esos mitos o tabúes o leyendas o miedos quedan hechos nada, porque realmente se está hablando de energía, ¿no? La energía es real y fluye a través de diversas capas o regiones del ambiente de la persona y vienen a causar cambios en la humanidad, ¿no? Hoy el mundo que vivimos es un mundo que es el resultado precisamente de la energía. Todo se sustenta con la energía. Hay energía desde la comida que consumes hasta la bebida, hasta cualquier video, audio, la electricidad, ni se diga, el sonido es energía también, los sentimientos, las emociones, todo es energía. Vivimos en una época donde la energía se va descubriendo definitivamente más, se va conociendo más y se va manejando, manipulando pues por los diferentes aparatos que se van pues inventando, que nuestros antepasados ya usaban estos diversos tipos de energía o modificaciones de la energía con diferentes aparatos o mecanismos que ellos tenían, a lo mejor un poco más acercados a lo que era la relación con el ser humano, ¿no? El beneficio hacia el ser humano. Pero según la National Geographic, voy a empezar con eso, y sigan compartiendo por favor, nos habla que estas tormentas magnéticas o electromagnéticas tienen diferentes niveles, 5 para ser exactos, según como ellos las han registrado a través del tiempo, porque no es la primera vez que estas tormentas se presentan. ¿Sí? Según los registros que se han hecho, hubo una muy intensa en los años 1800, voy a buscar el dato exactamente aquí, porque fue una que causó pues muchos trastornos a nivel energético en la vida de aquellos tiempos. ¿Qué es en sí una tormenta solar o geomagnética? ¿Qué han escuchado ustedes sobre eso? Si ustedes me ayudan compartiendo también aquí en los comentarios. ¿Qué han escuchado de las tormentas geomagnéticas, tormentas solares? ¿Y cuál es la apreciación que se tiene de ellas, no? Les decía que en el año 2008 también, aparte del año 1869, que hubo, o 59, que hubo un gran fenómeno de este tipo. A tal evento se le llamó el evento Carrington, ya que esta persona, este astrónomo de origen británico, pues lo observó y lo analizó y lo registró y obviamente se le da su nombre. Pero estas tormentas también son conocidas como, o son fenómenos que ocurren cuando el Sol, nuestro astro rey, emite una gran cantidad de partículas cargadas de radiación magnética. O sea, eso es lo que con los aparatos percibe la ciencia, ¿verdad? Como ya dije, tal vez nosotros los gnósticos buscamos el aspecto esotérico de eso, ¿no? No es que sea mejor, lo que pasa es que digamos es la otra cara de las cosas. Todo tiene el aspecto esotérico. Pues estas tormentas solares suceden cuando el Sol, decíamos, emite una gran cantidad de partículas de radiación. O sea, el planeta Tierra está siendo bombardeado por radiación. Yo sé que esto no es agradable para nadie, pero eso es ciencia, ¿no? Lo que pasa es que hay 5 o 5 diferentes niveles de esa radiación, de cómo llega a la Tierra, de hecho, porque es un proceso. Pero esta es la cuestión, que no solamente la Tierra, sino los demás planetas del sistema solar también están recibiendo estas vibraciones, estas radiaciones que el Sol emite. Y es lo que vamos a ver cuando estudiemos la parte esotérica de eso, de dónde provienen en sí esas energías, o qué es lo que las motiva, o las impulsa, o las origina.
Porque una cosa es saber de dónde proviene una energía y otra cosa muy diferente es el por qué o qué es aquello que la está generando, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco más sobre esto. Estas partículas cargadas o esta radiación electromagnética viene e interactúa con el campo magnético de nuestra Tierra, con la atmósfera superior de la Tierra. Recordemos que la Tierra tiene varias capas atmosféricas. En algunas de ellas pues corre el aire, en otras vuelan las aves, viven las aves, en otras vuelan los aviones, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay áreas en la atmósfera terrestre que son restringidas para el gobierno, y luego más adelante te sales de la atmósfera terrestre y ya entras al espacio donde no existe pues ni la gravedad, ¿no? Entendamos eso, que las atmósferas o diferentes capas atmosféricas lo que hacen es que tienen esa fuerza de gravedad, que cualquier objeto que pues, cae ahí o llega ahí es inmediatamente jalado hacia el fondo de la Tierra. Ya después, fuera de esas superficies, pues ya no hay esa atracción. Entonces los cuerpos quedan flotando en el espacio, ¿no? Y si tienen su propio magnetismo, pues tienen su propio eje, etcétera, etcétera. Pero eso es otro tema. Lo importante aquí es ver que sí, efectivamente el Sol sí está lanzando mucha energía, mucha radiación, ¿ok? Y la Tierra la recibe a través de esas diferentes capas o niveles atmosféricos y tiene que procesarla para luego, pues, mucha de esta energía solar rebota hacia el mismo Sol, hacia el mismo sistema solar, hacia las estrellas. Pero mucho de eso la Tierra tiene que absorberlo. Entonces, obviamente, esos fenómenos los puede presenciar la gente y obviamente estos fenómenos van a causar cierto tipo de reacciones en los medios de transmisión, sobre todo, que es lo que más se piensa o se temía que iba a pasar en los medios de comunicación, sobre todo. Ya sabemos la industria tan enorme que tiene esos medios de comunicación, ¿no? Pero les decía, hay cinco niveles de intensidad, podríamos decir, de estas tormentas solares. Y el más grave sería que es el G5, todos van de acuerdo a la letra primera de la palabra geomagnética, pues se generan los 5 niveles. Total que el G5 es el extremo, o el más grave. Corresponde a un índice, dicen aquí, QP de 9. Puede provocar fallas en las redes eléctricas, daños extensos a los transformadores, interrupciones generalizadas en las comunicaciones y la navegación por satélite también, y auroras visibles en latitudes muy bajas, que es lo que nosotros pudimos presenciar. Bueno, nosotros también pudimos presenciar una caída del internet, ¿no? Que después, obviamente, ellos dieron sus explicaciones y todo, y se restableció el servicio después de algunas horas. Pero de hecho estuvimos en una reunión hace algunos días y no había internet. Entonces, muchas de esas cosas están ya registradas y son los daños potenciales que pueden traer este tipo de tormentas solares, así llamadas, ¿no? ¿Qué podemos hacer desde el punto de vista físico? Pues ellos dan o la misma ciencia o las mismas agencias dan sus indicaciones. Todo es muy vago en realidad porque son cosas de la energía que nunca saben cómo va a funcionar, cómo va a afectar al ser humano. No se tiene un control de eso, no se tiene un registro de qué ha pasado antes. Pero lo más común, ¿no? Tratemos de mantener nosotros el equilibrio en las cosas, mantenernos alertas en cuanto a los avisos y cambios del clima, etcétera, etcétera. Ya sabemos que se han visto también muchas tormentas que no están registradas o rastreadas, que casi que espontáneamente surgen, algo muy extraño. Estamos nosotros acá en un área donde los tornados también de la nada se generan de un segundo a otro y destruyen toda una ciudad o parte de una ciudad, no hay que exagerar, pero todo eso pues, son fenómenos que de alguna u otra forma están
relacionados o vinculados a la energía que fluye por todo nuestro planeta. Recordemos que, ya lo decíamos hace unos momentos, el planeta está recibiendo energía. La recibe de las estrellas, la recibe de los planetas, la recibe del aire, de todo eso, ¿no? Entonces, hay que hacernos más conscientes, siempre lo mencionamos en nuestra página, pero nosotros estamos muy firmes en eso, de que todo es energía, de que todo, si tú lo sometes de acuerdo a la fórmula de Albert Einstein, a la famosa fórmula de materia o masa es igual a la luz multiplicada por su velocidad al cuadrado, entonces por la velocidad de la luz al cuadrado la conviertes en energía, ¿no? Entonces, todo es energía de alguna otra densidad o de alguna otra vibración. Los cuerpos humanos también tenemos energía, somos energía, y obviamente que estos cambios energéticos en el sol, en la misma tierra, van a tener un efecto en nosotros. Lo importante es saber cómo reaccionar, qué hacer nosotros, cómo prepararnos para eso. Antes de hablar del aspecto, ya dijéramos, más esotérico, más gnóstico de esto, quise entrar con este preámbulo para que veamos que sí es un problema, sí está pasando. Las agencias, sobre todo de los gobiernos, tienen mucho dinero invertido en el estudio de estos fenómenos. Ya han registrado muchos de ellos, muchos otros no. Pues ellos piensan que va a tener ciertos efectos y han hecho ese registro de 5 niveles. Pero en realidad están todavía experimentando con esto, hay que entenderlo, ¿no? Entonces es importante en este momento conocer lo que es el punto de vista gnóstico de esto, y en eso vamos a entrar en un momento después de que lea sus mensajes. Parece que hay varios aquí y sobre todo preguntas. Gracias por los corazones, por los likes, se ve muy bien ahí surgiendo, ¿no? De abajo hacia arriba por la página. Dices que Kevin dice: las ondas de radiación se ha investigado y las masas de los cuerpos a distancia, entonces ¿por qué no se ha concluido algo? Pues es una ciencia y no hay ciencia que sea definitiva, ¿no? Se siguen estudiando, la ciencia está trabajando mucho, hay mucho dinero invertido, mucha maquinaria invertida en todo esto, pero pues hay mucho que se desconoce, ¿no? Yo creo que se le debe dar crédito a todas esas agencias, pero pues no tienen la última palabra, porque realmente hasta que no vayan al sol, no solamente afuera, sino que pongan una nave dentro del sol, que eso lo veo un poco más que imposible, no van a saber exactamente de qué está hecho el sol. Dices, entonces la 5G de la tecnología por esa radiación efectivamente despierta 2020, interesante tu nombre. Pues sí, es la 5G o G5, es demasiada, es radiación, es energía, es un bombardeo constante de energía hacia los cerebros humanos, efectivamente. Pero hay otra parte de la situación, ¿no? Que es lo que vamos a estudiar en un momento. Dices nuevamente, Kevin, que en un tema nuevo se ha investigado que tanto afecta a los astros la radiación que se regresa por algún astro puede llegar a sobrecargarse de esa energía. Efectivamente. Nuevamente, ¿no? El Sol es el centro del sistema solar. Hay muchos planetas que obviamente necesitan ese intercambio energético, ¿no? Tanto el Sol da como el Sol recibe o recicla. Y de esa manera se mantienen los planetas a su alrededor en su órbita. Tenemos que entender eso, ¿no? De que además de la masa física planetaria está la parte energética de los mismos planetas, podríamos decir las inteligencias solares o superiores o altamente espirituales que pues trabajan esos fenómenos, ¿no? Que movilizan esos fenómenos, que hacen que esos fenómenos sucedan. Entonces ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Esas energías, dices Vladimir, gusto verte por ahí, dices, nos sirven si las sabemos transformar conscientemente. Correcto, y es lo que vamos a ver en estos momentos. Entrando ya en el tema, ya que veo varias personas conectadas.
Y si te acabas de conectar y te surgen preguntas, hazlas con toda confianza. Y sin embargo, también recomendamos que después ya de terminado el video, estos videos se quedan aquí indefinidamente, por lo menos por ahora, mientras las pólizas de Meta no cambien. Y puedes siempre volver ahí y escucharlos nuevamente. También puedes escuchar estos temas si te perdiste la transmisión en vivo en nuestro podcast en Spotify. Simplemente nos buscas como La Era de Acuario en Spotify o en eBooks o en cualquier otro tocador de podcast que tú uses en tu aparato. Bueno, hablemos ahora del Solionensius. ¿Okay? Es otro fenómeno, no es el mismo. Pensemos que además de esto que estamos experimentando, hay otros fenómenos más a los cuales está sometida la Tierra en su avance, en su elíptica por el espacio. Recordemos que el planeta donde vivimos, es decir, la Tierra, no está jamás en el mismo punto. Siempre está en constante movimiento con el sistema solar y aparte el planeta también. Siempre viajando a través del espacio de la galaxia, es decir, la Vía Láctea. Nunca estático, nunca en el mismo punto. Pues obviamente que en ese enorme espacio de la Vía Láctea hay muchas cosas que la ciencia ha visto, muchos de ellos, meteoros, asteroides y planetas, enanas blancas, etc. Pero hay muchas cosas que no han visto. Ni siquiera conocemos, como humanidad, ¿no? En forma generalizada, ni siquiera conocemos, los mares en su profundidad, ni todas las capas atmosféricas de la Tierra a la perfección. Entonces no podemos pensar que con unas ondas que han llegado, ¿no?, a unos cuantos planetas del sistema solar ya conocemos a la galaxia o el universo. Obviamente que no. Nosotros los gnósticos pues reconocemos al demiurgo creador detrás de toda esta organización de mundos, sistemas solares, galaxias, universos y todo. El demiurgo creador. Y hay diversas formas de vida, diversos tipos de razas en todos los planetas, tanto de nuestra Tierra, incluso en la Tierra intraterrena o en el mundo intraterreno, hay una gran civilización también, como la hay en todos los planetas del sistema solar en su parte externa e intraterrena también. Bueno, pensemos, dice el gran maestro Samael Aun Weor, que existe una ley cósmica llamada Solionensius, la cual nos dice que se ha manifestado en nuestro planeta Tierra 40 veces después de la sumersión de la Atlántida. En videos anteriores hablé de la Atlántida, que de hecho fue en la semana pasada, y estudiamos cómo la Atlántida fue una gran ciudad, un continente enorme, que tuvieron mucho desarrollo científico, tecnológico, pudieron llegar a otros planetas del sistema solar en forma más rápida que nosotros, más constante, y pudieron llegar a la Luna también. En la Luna establecieron pues pueblos o colonias donde les servía como de trampolín para otros planetas, y hay pruebas de eso. Se han encontrado residuos de pues construcciones muy antiguas sobre la faz lunar. Bueno, los atlantes existieron a través de ese fenómeno del Solionensius y de otros, del intercambio, ¿no?, o del cambio de los polos. Pues la Atlántida en su momento se hundió, existe dentro del océano Atlántico, sus residuos, sus viejas construcciones, que el día que... Bueno, esto ya es conocido oficialmente, ¿no? Pero obviamente no le van a dar una gran promoción al tema. Pero el día que lo hagan, nos vamos a asombrar al que nos presenten todas las fotos y videos de todo lo que han encontrado abajo en los fondos de los mares, ¿no? Entonces, la Atlántida existió a través de una tremenda catástrofe. Desapareció vestigios de ellos, ya hablamos. Pues fueron los mayas, fueron los grandes civilizadores, y también en el monte Ararat, en lo que es Armenia, ahí pues se desarrolló la base para la raza que después se olvidó, ¿no? El fenómeno ese de la Atlántida,
y se reorganizó la vida y aquí estamos, ¿no? Nosotros los arios. Pero en ese tiempo, dice el maestro, se manifestó este fenómeno del solio Nencius. Nuestro sistema solar de Ors, así se llama nuestro sistema solar, tiene un sistema solar vecino. Pensémoslo así, ¿no? Como una ciudad con una ciudad vecina, ¿no? Pero en este caso estamos hablando no de pueblos o colonias, sino de planetas. Existe también el famoso cometa Solny, que suele acercarse a veces en forma peligrosa al resplandeciente Sol Baleoto. Este Sol Baleoto, ese es el centro, el núcleo de este sistema solar vecino que les decimos. O sea, hay muchos sistemas solares. Nosotros pertenecemos a las Pléyades, que es un grupo de 7. Nosotros somos el séptimo sol de las Pléyades. Estamos muy alejados de nuestro sistema, nuestro Sol, muy alejado del centro de las Pléyades en sí. Y así se organiza la vida, así como hay 7 planetas básicos, ¿no? en un sol, en un sistema solar, también los soles se agrupan de 7 en 7. Sería interesante saber a otro nivel si las galaxias también se organizan de 7 en 7. Hasta ya no nos alcanza más que la especulación, lamentablemente, ¿no? Pero a lo mejor es algo que podemos meditar y consultar en nuestras meditaciones. El caso es esto, ¿no? Que en nuestro sistema solar, el sol que vemos todos los días, que nos ilumina y que lamentablemente a veces nos olvidamos que está ahí, pues tiene varios vecinos. O sea, no es el único surcando el espacio, ¿verdad? No es el único. Y es enorme. Hay muchísimos más, y nuestro Sol es de los más pequeños de ese grupo de 7. Esas estrellas que se ven muy brillantes en la noche, pues son otros soles también. Algunos partes de este grupo de 7 que mencionamos, y otros no. Pero el caso es que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, ¿no? El Sol no es el único. Como tal, pues va por el espacio y tiene interacción con otros cuerpos también. Porque eso es lo que hay que preguntarnos. ¿Por qué se emite esa tormenta magnética, ¿no? O geomagnética, o esa tormenta solar? Nuevamente estamos nada más siendo testigos del fenómeno, pero no vemos más allá, es decir, no vamos al neumeno, al centro, a la raíz, al por qué se están originando estas cosas. El maestro Samael nos dice que es porque hay cuerpos celestes, ¿okay? Y más este que menciona el maestro, el Solny, un cometa. Además acaba de pasar otro cometa, el famoso cometa Diablo, después o durante el eclipse, durante y después del eclipse que acabamos de presenciar hace unos días. Y también tuvimos mucha energía, ¿no? Todos experimentamos cosas diferentes, es decir, sabemos que la energía es real. Y no es superstición, no es brujería, es energía y está ahí, ¿no? Muy independientemente de lo que pensemos o el concepto que tengamos de esas cosas, si es medieval el concepto o si es más actualizado, de todas maneras es un concepto. Lo importante es experimentar. Y yo creo que todos estos fenómenos son una invitación a que el ser humano experimente más conscientemente y que se vuelva más consciente, de hecho, del lugar donde vive, ¿no? No vives en un pueblo X, en un país, vives en un planeta. Y este planeta es una enorme nave con un sistema o con sistemas que dan el suministro a toda la gente. Básicamente, este es un experimento. Nosotros somos parte de un experimento. Hay alguien o fuerzas muy por encima de nuestra comprensión que dirigen este experimento. Porque hay que saber que cuando nuestro Sol, Ors, ya dijimos que es el Sol Ors, se pone en tensión electromagnética, pues va a generar estas tormentas solares. Cuando tú estás en tensión, ¿no? Tú irradias un tipo de energía hacia la gente, hacia el medio ambiente, ya sea que estés estresado por cualquier cosa, tú vas a desarrollar mecanismos que van a buscar protegerte de cualquier peligro. Es lo que está haciendo nuestro Sol. Sus radiaciones, que aquí se le llaman tormentas solares, que ya dijimos que es radiación, literalmente, que parte del Sol hacia nosotros, pues
Es exactamente porque está en tensión. Y está en tensión porque hay acercamientos de cuerpos allá a ese nivel. Puede ser otro planeta que se acerca a nuestro sistema solar, puede ser pues un asteroide, puede ser un cometa, puede ser cualquier cosa. En este caso el maestro Samael Aun nos dice que cuando ese sistema solar o cualquier sistema solar vecino se acerca a nuestro Sol, entonces va a haber esa tensión electromagnética. Entonces se van a dar estos fenómenos, pero todavía ni siquiera es para ¿no? sentirnos en peligro, porque hay cosas más graves. Dice el maestro que en el año 1917, y él lo vivió en esos tiempos, la mencionada ley cósmica se manifestó intensamente. Pero como el proletariado no estaba lleno de profundos resentimientos y amarguras, el Solio Onensius se combinó en forma anormal y negativa con la psiquis de cada individuo. El resultado de esa combinación negativa fue la revolución bolchevique. Ya hacía tiempo que venía Rusia preparándose psicológicamente para esta revolución sangrienta. Esto fue el resultado de una pésima combinación de las energías del Solio Onensius con una psiquis no preparada del ser humano. Lo que nosotros debemos hacer entonces es prepararnos, tanto para estas tormentas solares como para el Solio Onensius. Digamos que este es un ensayo de lo que podría pasar después. Lo interesante es cómo afecta psicológicamente a la gente, ¿no? Si no somos capaces de mantenernos serenos cuando el Wi-Fi o la luz sean interceptados o se desconecten o se caiga la señal, mucho menos estaremos psicológicamente a la altura cuando este Solio Onensius se manifieste. Dice el maestro, es apenas lógico pensar que si el Solio Onensius nos encuentra sin preparación psicológica, el resultado tiene que ser una catástrofe. Lamentablemente, es bueno grabar en nuestra memoria y no olvidar jamás que la revolución bolchevique y la guerra de los 7 días fueron realmente una catástrofe social. Nosotros debemos aspirar a realizar en la tierra la revolución, pero no la revolución, no la guerra, sino la revolución espiritual, la revolución de la dialéctica. Y para ello es necesario prepararnos psicológicamente lo mejor posible. Sería lamentable que otro Solio Onensius sucediera en el planeta Tierra, que a lo mejor lo que estamos viviendo son síntomas, y nos encontrara sin preparación psicológica de ninguna especie. Hay que entender, ¿no?, que tenemos un cuerpo, tenemos emociones, tenemos pensamientos, es decir, tenemos más allá de nuestro cuerpo físico el aparato psicológico. Y este aparato psicológico también presenta cambios, también es afectado por estos fenómenos y de ello no hay ningún estudio. Solamente, pues, se piensa, ¿no?, en lo que podría pasar. Pero a nivel físico, económico, pero nunca se preocupan las grandes agencias por el efecto psicológico en la humanidad, y ahí está lo grave. A nosotros sí nos interesa esto, ¿no? Porque lo que el ser humano es la psicología. El cuerpo físico solo es el vehículo a través del cual la psicología hace o se expresa. Si nosotros no nos preparamos psicológicamente, de nada sirven todos los preparativos que hagamos a nivel físico. Es decir, puedes prepararte de alguna manera, ¿no?, porque sabes que se va a ir la luz, se van a agotar los víveres, las comidas, etcétera. Entonces vas a almacenar comida, semillas, agua, etcétera. Pero ¿de qué sirve todo eso si la gente entra en una descomposición psicológica total y se dedican a robar, a matar, etcétera? De nada sirve eso, ¿no? No decimos que no hay que prepararnos, sí, pero hay que prepararnos psicológicamente también.
A través del trabajo que la Gnosis promueve, nosotros podemos estar más a la altura para recibir estas fuerzas del Sol ionense. Son energías solares de tipo superior. Si nosotros desarrollamos nuestra mente solar o ese tercer estado de la mente, ya hablamos de las 3 mentes antes, esa mente interior, entonces no nos afectaría, al contrario, despertaría en nosotros más intensamente los anhelos místicos, el anhelo por la autorrealización, por despertar. O sea, todo tiene que ver en cómo nosotros estamos, pues, transformando las energías. Si nosotros no estamos en el estado interior de la autoobservación, del tercer estado de conciencia, cualquier cosa nos afecta, incluso hasta cosas más sencillas. Yo creo que alguno de ustedes ahí menciona algo también. Efectivamente, ¿no? El Sol entra en tensión porque obviamente hay cuerpos externos que se acercan al sistema solar, entre ellos lo que menciona uno de ustedes como Hercólubus. Efectivamente. Recordemos que el planeta Hercólubus o cualquier otro planeta exterior a nuestro sistema solar no tiene que entrar, ¿no?, físicamente al sistema solar. De hecho, ya con estarse acercando, volteando sus polos hacia nosotros, ya afecta, porque esa energía se mueve en otros niveles que nosotros no percibimos. Esa energía, ¿no? Y la energía nunca se va a ajustar a los medios o sistemas que nosotros como humanos construyamos para almacenarla, para recibirla, para utilizarla. Entonces, cuando hablamos de energía y cuando hablamos de fenómenos de la naturaleza, debemos siempre ampliar nuestra mente, abrirnos a lo nuevo, ¿no? Si lo estamos haciendo, si estamos estudiando esto o viendo esos videos desde el punto de vista de que la humanidad controla todo, estamos mal. Porque en realidad como humanidad no tenemos mucho control de los fenómenos de la naturaleza, de los elementos, sino un margen muy pequeño de control sobre nosotros mismos y sobre la sociedad. Qué bueno que se conectaron nuevamente ustedes, ¿no? Lamentamos que hubo ese corte en la energía y les preguntaba si ustedes creen que pudo haber sido por eso. Nunca me había pasado, en verdad, que a medio video se me cortara así la transmisión. ¿Será esto producto de la tormenta solar? ¿Qué piensan ustedes? Hay varios comentarios y que ustedes han hecho, muy valiosos todos, pero también si hacen sus preguntas, sería muy interesante. Tal vez preguntan no nada más con relación a las tormentas solares, que yo creo que de eso hay mucha información, sino del Sol Ionensius en sí, de la parte psicológica, de cómo nos afecta o nos afectaría a nosotros. ¿Qué podemos hacer nosotros? Porque es obvio que la humanidad está en un terrible desequilibrio, ¿no? Vemos personas que de la nada se tornan violentas, de la nada se tornan agresivas. No hay amor en la sociedad, no hay respeto por el espacio de otros, por la vida de otros en la sociedad. Lamentablemente vivimos en un mundo de economía y esa economía está obviamente estructurada también, o tiene su estructura en los medios. Entonces, hasta económicamente, estas tormentas solares afectan a nuestra sociedad, y más si ya sabemos que es una sociedad conectada en todos los niveles, ¿no?, en todos los países. Entonces es muy importante que de todo esto que ustedes están escuchando esta noche o este día, dependiendo de la hora que tengas en tu casa, si estás escuchando el podcast o viendo el video, lo que debemos sacar en conclusión de todo esto es que hay fenómenos que se están manifestando, que no son los más graves que se han manifestado en toda la historia de la humanidad, y que nosotros debemos prepararnos como humanidad. ¿Okay? Y cuando hablamos de humanidad sabemos que individuo más individuo da como resultado a la sociedad. Es decir, cada uno de nosotros que escucha y ve y está conectado a estas enseñanzas de alguna manera, debemos pensar en ese cambio interior. Nunca olvidar que nuestros cuerpos están recibiendo energías. Ya en nuestros videos hemos hablado de los chakras y hemos dado prácticas de cómo se pueden trabajar esos chakras, ¿sí? Entonces,
no olvidarnos de eso, que no solamente a través de los alimentos y del agua y del aire nosotros sostenemos la vida, o la vida se sostiene en nosotros, también es por la energía, ¿sí? Entonces, ¿cómo están nuestros sentidos internos? Nos hemos preocupado por tener buena digestión, ¿sí? Pero no nos hemos preocupado por tener buena digestión a nivel energético. Entonces, esa energía que entra y golpea nuestros chakras nos haya totalmente desgastados moralmente, psicológicamente, emocionalmente, sexualmente y obviamente nos afecta más. ¿Sí? Entonces, hay que empezar por ahorrar energía, ¿no? Y la energía se ahorra transmutando las energías creadoras, sexuales. La energía se ahorra no identificándose con los problemas de los demás. La energía se ahorra no fascinándonos con las cosas que vemos. La energía se ahorra pues renunciando al dolor, aprendiendo a trabajar eso y a transformar eso en felicidad. La energía se ahorra eliminando la violencia, eliminando los gritos, eliminando el odio, etcétera, etcétera. Necesitamos hacernos más conscientes de la energía. Esto es lo que esta tormenta solar nos viene a enseñar, de lo vulnerables que somos tal vez, que además que tengamos todos estos aparatos y nos creamos poderosos e importantes porque podemos llegar a muchas personas, eso no es nada en verdad. Somos terriblemente débiles y vulnerables a la energía, a los fenómenos de la naturaleza. Eso es lo que debemos llevarnos como conclusión de este tema y tener bien claro cómo vamos a trabajar. Ya dijimos, ¿qué es lo que hay que hacer, no? Autoobservación, para no identificarnos, para no fascinarnos con las cosas que pasen, buenas o malas, de las que sean, ¿no? El trabajo en la meditación, aprender a meditar, a concentrarnos, a poner nuestra mente en blanco para hacer nuestro psicoanálisis y empezar a cambiar en nuestro interior. El trabajo con los chakras, alinear nuestros chakras pero con métodos totalmente naturales, es decir, no con químicos ni piedras, sino con mantras. Aquí se subió un video la semana pasada donde se habló, a la semana antepasada, donde se habló de los chakras y de cómo se deben trabajar. Y sobre todo, transmutando la energía creadora. Entonces, toda esta información está en nuestra página, lanuevaeradeacuario.org, la mencionamos en los videos. A ver, aquí hay una pregunta interesante. Shirley Plaza dice, no es tormenta solar, pero es porque estos medios son de la élite. Y puede continuar con lo que estuvo diciendo sobre esto, que la Tierra es un experimento. Muchas gracias, muy buena pregunta, Shirley. Exactamente. Estos aparatos y estos medios, nosotros no somos dueños de ellos, ¿no? A veces nos molestamos porque algo pasa por nuestra pantalla y decimos, yo no quiero esto en mi Facebook. No es tu Facebook, ¿verdad? Es una plataforma de la cual nosotros solo usamos lo que necesitamos. Si no lo necesitamos, pues lo cancelamos y ya, afortunadamente. Pero hay ingenieros, hay toda una tecnología por detrás enviándonos ese tipo de informaciones para que nosotros la consumamos, la usemos. Exactamente. Entonces ellos pueden, si ven el tipo de información que es, pues cortar la transmisión, es obvio. Gracias, Shirley. En lo que comentas, ¿no? De hablar de lo que es un experimento, nosotros somos esencia, energía. El cuerpo es un vehículo. Los cuerpos de los animales son vehículos también. Las plantas son un vehículo para esa esencia también. El mismo planeta Tierra tiene su esencia. Esta esencia de lo que somos es lo que está en constante bombardeo de energías. Lo que se busca es que se transforme, que se aprenda lo que tiene que aprenderse, que se logre trascender lo que se tenga que trascender y que se libere totalmente y además se autorrealice. Este experimento es dirigido por los dioses, por los arcontes de la ley, por la gran divinidad. O sea, en el fondo la gran divinidad, y esto es tema de introducción a la gnosis, lo que quiere es autoconocerse. Y se autoconoce a través de las experiencias, de las vivencias, de la transformación que nosotros
hagamos con esta enseñanza en la actualidad. En el experimento solar, el Sol, como regente y gobernador del sistema, nos lanza energías, nos lanza vibraciones, que obviamente ya dijimos, la ciencia lo registra como radiación, tormentas solares. Pero lo interesante es el efecto psicológico que viene a causar en nosotros. Más anhelos místicos, ganas o ansias de liberarse uno, ya no quiere uno seguir bajo ese martirio, bajo ese sufrimiento, bajo esa esclavitud psicológica. Entonces uno siente ganas de salir de eso. Eso es lo más interesante de todo esto. En este experimento solar, el Sol, con todo esto, lo que quiere es crear hombres. Porque la humanidad actual nos hemos olvidado de eso, de cuál es el objetivo de nuestra vida. El objetivo de este experimento es que nazca una materia diferente, que salga un resultado diferente, trascendental, superior. A través de la alquimia nosotros podemos efectuar esos cambios. Y el Sol y Venus y Mercurio y todos los planetas del sistema solar auxilian a aquel que trabaja la alquimia, que conoce el secreto. Entonces, en este experimento, si tú formas parte pasiva nada más, las cosas te pasan, te suceden. Si tú formas parte activa del experimento, te haces consciente de todo esto, entonces empieza tu transformación, ¿no? De esa esencia que está dentro. La eliminación de los agregados psicológicos nos confiere sabiduría. Esa es la transformación que hay que hacer, porque eso grotesco, negativo que llevamos dentro, lo transmutas. Ojalá estés familiarizada, Shirley, con el término transmutación. Tú transmutas todo eso en luz, en sabiduría, en conocimiento. Y el día que logres transmutar todo eso, transformar todo eso que uno lleva dentro psicológicamente y que nazca en ti el ser nuevo, el Elohim, el Dios inefable, pues se habrá hecho la obra y habrías pues salido triunfante en ese experimento solar. Es un experimento, el Sol lo dirige, el Sol no es lo que la ciencia nos dice que es, el Sol está habitado por seres cristificados, no es una bola de fuego, es una estrella, pero las estrellas no están hechas de helio, de fuego y de gases, ¿no? No sería absurdo pensar eso, ¿no? Si no fuesen bases sólidas, si no fuesen planetas sólidos, no serían capaces de sostener otros cuerpos sólidos también en su pues energía, ¿no? Con su energía. Entonces hay mucho que decir, hay mucho que hablar, hay mucho que estudiar, pero yo creo que, nuevamente, ¿no? Lo importante es entender eso, es un experimento, es el experimento solar. De eso hay información en nuestra página, lanuevaeradeacuario.org. Lo interesante es saber quién está dirigiendo este experimento, qué es lo que se busca lograr con este experimento y cuál es el papel que debo tomar yo. Si soy elemento pasivo para este experimento, voy a ser desechado en su momento, porque todo elemento pasivo en la ciencia se extrae lo que se debe extraer de él y luego se elimina. Si soy elemento activo, entonces estoy transmutando otros elementos pasivos y me voy creando esa autonomía que tanto necesito, ¿sí? Entonces, somos parte de este gran experimento. Tiene sus pros y sus cons, o sea, es maravilloso, pero si no formamos parte activa de la revolución de la conciencia, como elementos pasivos seremos desechados en su momento de esta gran mole planetaria, como pasó en los tiempos de la Atlántida. Y ya dijimos, ¿no? Ya hicimos un video sobre la Atlántida, la catástrofe Atlante, y se habló de eso. Y seguiremos hablando de eso en otros videos. Bueno, ya no veo sus más preguntas o comentarios. Gracias a ustedes por estar ahí. Exacto, sí, transmutar la simiente es generar energía cristónica, efectivamente. Qué bueno que entiendes esos términos y es lo que hay que hacer. Y muy importante, ¿no? Compartir también estos videos por todos los medios, las publicaciones que hacemos y no darnos por vencidos espiritualmente hablando, ¿no? La guerra es
hacia adentro, hacia nuestro interior, hacia qué tanto control tienes, como decía, de ti mismo y cómo puedes trabajar para enaltecer a ese ser que todos llevamos en nuestro interior muy profundo y hay que buscarlo. Muchas gracias, buenas noches, nos vemos la próxima semana. Paz inverencial.